La risa del alcalde cortó el aire como una navaja. Mírenlo, este niño ni siquiera puede hablar correctamente. ¿Qué hace aquí si no tiene educación? El silencio que siguió fue ensordecedor. 150 personas, diplomáticos extranjeros con trajes impecables, funcionarios del gobierno estatal, maestros del municipio, periodistas con cámaras, se quedaron inmóviles en sus asientos del auditorio municipal. Nadie se atrevía a respirar. El niño, Mateo, de 12 años, apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón remendado, con la mirada clavada en el suelo de madera brillante que nunca había pisado antes. El alcalde Rodolfo Mendoza avanzó hacia él con pasos que resonaban como truenos. Su camisa roja de seda brillaba bajo los reflectores del escenario. Su figura corpulenta proyectaba una sombra que tragaba la pequeña silueta del niño. El bigote negro perfectamente recortado se curvó con desprecio mientras se acercaba más, demasiado cerca, invadiendo el espacio de Mateo con la confianza brutal de quien nunca ha sido detenido. «Vamos, muchacho», dijo Mendoza, sacando un documento doblado de su saco. «Aquí tengo un comunicado en inglés que acaban de entregar los embajadores. ¿Por qué no nos lo lees? A ver, demuéstranos que no eres tan ignorante como pareces». Extendió el papel frente a la cara de Mateo. La embajadora de Estados Unidos intercambió una mirada incómoda con el diplomático francés. Uno de los profesores de la escuela primaria Benito Juárez intentó ponerse de pie, pero el alcalde levantó su mano libre sin siquiera voltear a verla, un gesto que todos en el pueblo conocían demasiado bien. Ella volvió a sentarse. Mateo levantó la cabeza lentamente, y entonces algo cambió en la atmósfera del salón. En sus ojos no había lágrimas, ni temblor, ni la vergüenza que todos esperaban ver. Había algo más profundo, más antiguo, más poderoso, una calma que no correspondía a un niño de 12 años, una certeza silenciosa que nadie en ese auditorio podía comprender todavía. El alcalde sonrió con crueldad, confundiendo esa calma con estupidez. «¿Qué pasa, niño? ¿También esto te queda muy grande? Claro, ¿cómo vas a poder leer si tu padre ni siquiera terminó la primaria?» Mateo dio un paso al frente, uno solo, un pequeño, deliberado. En la sala entera contuvo la respiración, y entonces abrió la boca. Lo que salió no era la voz quebrada de un niño asustado. Era un inglés perfecto, con un acento que sonaba como si hubiera nacido en Boston, en fluido, en claro e imposible. Las palabras del documento fluyeron de sus labios como un río que había estado contenido durante años, y finalmente encontraba su cauce. El murmullo explotó en la audiencia como una ola, pero Mateo no se detuvo. Sin pausas, sin titubeos, cambió al francés. La embajadora francesa se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos muy abiertos. Mateo continuó en alemán. El representante de la Unión Europea dejó caer su pluma en árabe, en mandarín, en portugués, en italiano, 7 idiomas, uno tras otro sin tropiezos, sin errores, sin vas. El alcalde Rodolfo Mendoza se quedó paralizado en el centro del escenario, blanco como la cal de las paredes de su oficina. El papel tembló en su mano. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en 20 años de carrera política, no tenía palabras. Cuando Mateo terminó, levantó la mirada y la clavó directamente en los ojos del alcalde, no con odio, no con triunfo, con algo mucho más devastador, con dignidad. Y en ese momento, sin gritar, sin moverse, sin romper nada, un niño descalzo de un barrio olvidado silenció a los representantes de 4 países, y destrozó el mundo de un hombre que creía que el poder era lo único que importaba. Pero para entender cómo llegamos aquí, a este instante que cambiaría la vida de un pueblo entero, debemos regresar al principio, a un lugar donde las historias no comienzan con reflectores ni con aplausos, sino con polvo, silencio y sueños que nadie más puede ver. San Miguel de los Sauces era un pueblo que el resto de México había olvidado hace tiempo. Enclavado entre montañas cubiertas de niebla en el estado de Oaxaca, a 3 horas de la carretera más cercana. El pueblo vivía en un tiempo propio, donde las tradiciones se mezclaban con la necesidad, y donde la distancia del mundo moderno no era una elección sino un destino. Las casas se aferraban a las laderas como si tuvieran miedo de caerse. Paredes de adobe con techos de lámina oxidada, patios de tierra donde las gallinas escarbaban entre piedras y las mujeres lavaban ropa en tinas de plástico desgastadas por el sol. Las calles, si podían llamarse así, eran caminos de tierra que se convertían en ríos de lodo durante la temporada de lluvias. La iglesia de San Miguel, con su fachada de cantera del siglo XVIII, era el único edificio que todavía recordaba que alguna vez este lugar había significado algo para alguien. La plaza principal estaba rodeada de laureles centenarios donde los ancianos se reunían cada tarde a compartir historias que nadie más escuchaba. El kiosco de hierro forjado, pintado y repintado tantas veces que ya nadie recordaba su color original,
Era el centro de todo. Ahí se anunciaban los pocos eventos que interrumpían la monotonía en las fiestas patronales, las visitas esporádicas de funcionarios estatales que prometían obras que nunca llegaban, y los bailes donde los jóvenes soñaban con escapar a ciudades lejanas que solo conocían por las historias de los que se habían ido y nunca regresaron. La familia Reyes vivía en el borde más olvidado de este pueblo olvidado. Su casa era una de las más humildes, construida con bloques de cemento sin recubrir y un techo de láminas que goteaba en 7 lugares diferentes cuando llovía. Don Artemio Reyes trabajaba en el campo, en tierras que no eran suyas, cosechando maíz y frijol para familias que tenían más suerte que él y su esposa. Doña Lucía lavaba ropa ajena en el río y vendía tamales los domingos frente a la iglesia. Juntos ganaban lo suficiente para comer, casi siempre, y para mantener a sus 3 hijos en la escuela, aunque los uniformes estuvieran remendados y los zapatos tuvieran agujeros. Mateo era el hijo menor. Desde que tenía memoria había sido diferente, no de las maneras obvias que hacen que un niño destaque en un pueblo pequeño. No era ni el más fuerte, ni el más guapo, ni el más ruidoso. Su diferencia era silenciosa, casi invisible, como una luz que arde bajo el agua. Observaba todo, escuchaba todo, y cuando hablaba, lo hacía con palabras que parecían demasiado grandes para su cuerpo pequeño. Los maestros de la escuela primaria Benito Juárez no sabían qué hacer con él. Era brillante en un lugar donde la brillantez no tenía recompensa. Terminaba sus tareas antes que los demás y luego se quedaba mirando por la ventana, hacia las montañas, como si estuviera esperando algo que solo él podía ver. Algunos maestros pensaban que era un soñador perdido. Otros, los pocos que realmente miraban, veían algo más en un hambre, una sed, en una necesidad de algo que este pueblo no podía ofrecerle. Y luego estaba el alcalde Rodolfo Mendoza, el hombre que controlaba San Miguel de los Hoces como si fuera su hacienda personal. 42 años, 3 periodos consecutivos en el poder, gracias a promesas vacías y amenazas sutiles. Era guapo, eso nadie podía negarlo. Alto, corpulento, sin llegar a ser gordo, con ese bigote negro que le daba aire de actor de telenovelas de los años 80. Usaba camisas de colores brillantes, rojas, amarillas, azules, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera ignorarlo. Y nunca nadie lo hacía. Mendoza no era estúpido, era algo peor. Era inteligente suficiente para ser peligroso, pero no lo suficiente para ser sabio. Había estudiado Derecho en una universidad de segunda categoría en la capital del estado. Había regresado al pueblo con un título que blandía como un machete, y había construido su carrera política sobre 2 pilares: el desprecio hacia los pobres y el servilismo hacia los poderosos. Para él, personas como la familia Reyes no eran ciudadanos, eran decoración, parte del paisaje, útiles solo cuando necesitaba votos o quería lucirse frente a visitantes urbanos, mostrando lo pintoresco de la vida rural. El conflicto entre estos 2 mundos, el del niño brillante atrapado en la pobreza y el del político cruel atrapado en su arrogancia, había sido inevitable desde el principio. Pero nadie, ni siquiera los ancianos más sabios que se sentaban bajo los laureles, podría haber predicho cómo colisionarían, ni las consecuencias que traería ese choque, ni la forma en que una tarde de agosto todo cambiaría para siempre. Mateo tenía 6 años la primera vez que escuchó un idioma extranjero. Fue un martes de octubre, cuando un grupo de voluntarios estadounidenses llegó al pueblo para ayudar a reconstruir el techo de la escuela que se había caído durante las últimas lluvias. Los voluntarios eran jóvenes universitarios con camisetas de colores brillantes y sonrisas enormes, y hablaban un idioma que sonaba como música para los oídos de Mateo. Mientras los otros niños jugaban fútbol en el patio, él se quedaba cerca de los extranjeros, fingiendo hacer tareas, pero en realidad escuchando cada palabra, cada risa, cada conversación que flotaba en el aire cálido de la tarde. No entendía nada, pero algo dentro de él se despertó ese día. Una curiosidad que era casi física como hambre o sed, pero más profunda, más urgente. Esa noche, mientras su familia dormía en el cuarto que compartían todos, Mateo se quedó despierto mirando al techo, repitiendo en susurros las pocas palabras que había logrado memorizar. Hello, thank you, beautiful. No sabía qué significaban exactamente, pero las palabras se sentían como llaves, llaves a puertas que él ni siquiera sabía que existían. Su madre fue la primera en darse cuenta de que algo había cambiado. Doña Lucía era una mujer de pocas palabras, pero de ojos que veían todo. Notó cómo Mateo empezó a quedarse despierto más tarde, garabateando en pedazos de papel que guardaba bajo su delgado colchón. Notó cómo dejó de jugar con los otros niños y, en cambio, pasaba horas en la biblioteca municipal. Un cuarto diminuto con 50 libros viejos y una computadora que casi nunca funcionaba. Notó cómo su hijo menor, el más callado de sus 3 hijos, había empezado a hablar consigo mismo en idiomas que ella no reconocía. Al principio,
Le preocupó. Pensó que tal vez el niño estaba enfermo, que algo en su cabeza no funcionaba bien, pero cuando lo confrontó una tarde mientras pelaba chiles para la cena, Mateo levantó la mirada con esos ojos intensos que había heredado de su abuela, y le dijo: «Ah, mamá, solo estoy aprendiendo. No estoy loco, solo necesito aprender». Y algo en la forma en que lo dijo, con una certeza que no correspondía a un niño de 7 años, hizo que doña Lucía asintiera y nunca volviera a mencionar el tema. Desde entonces, se convirtió en su protectora silenciosa, guardando su secreto, defendiéndolo cuando su padre decía que el niño debería estar trabajando en el campo, en lugar de perder el tiempo con libros. La biblioteca municipal era el santuario de Mateo, dirigida por la señora Esperanza, una maestra jubilada con lentes gruesos, y una pasión por la lectura que había sobrevivido 40 años de enseñar en escuelas rurales. La biblioteca era el único lugar en San Miguel donde el conocimiento todavía era tratado con respeto. Los 50 libros estaban organizados en 2 estantes de madera astillada. La mayoría eran textos escolares donados, novelas viejas con páginas amarillentas, y algunos diccionarios de los años 70. Pero para Mateo, era el Museo del Louvre y la Biblioteca del Congreso combinados. La señora Esperanza rápidamente notó al niño que llegaba cada tarde, después de la escuela, y se quedaba hasta que ella apagaba las luces. Al principio pensó que era otro niño pobre, buscando escapar de una casa abarrotada. Pero después de una semana, se dio cuenta de que Mateo no estaba escapando de algo, sino corriendo hacia algo. Lo encontró un día con 3 diccionarios abiertos simultáneamente: español, inglés, español, francés, y un diccionario de latín tan viejo que las páginas se caían, comparando palabras, murmurando para sí mismo, completamente absorto. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, Mateo levantó la mirada y simplemente dijo: «Estoy buscando patrones, señora. Todas las lenguas tienen patrones». Tenía 8 años. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Internet llegó a San Miguel de los Sauces de manera irregular y frustrante. La computadora de la biblioteca funcionaba tal vez 3 días a la semana. Y cuando lo hacía, la conexión era tan lenta que cargar una página simple podía tomar 5 minutos. Pero para Mateo, esos minutos eran oro puro. Descubrió YouTube, descubrió videos de personas enseñando idiomas, descubrió podcasts, documentales, lecciones de gramática, ejercicios de pronunciación. Empezó a llevar un cuaderno donde anotaba todo. Primero inglés, luego francés, después alemán. La señora Esperanza, conmovida por su dedicación, empezó a quedarse más tarde los días que la computadora funcionaba, permitiendo a Mateo absorber todo el conocimiento que pudiera antes de que el sistema se cayera otra vez. Nunca lo dijo abiertamente, pero empezó a traer su propia memoria USB con videos educativos que descargaba en su casa, donde la conexión era mejor. «Encontré esto por casualidad», le decía, guiñándole un ojo. Ambos sabían la verdad. Con el tiempo, otros voluntarios regresaron al pueblo. Grupos de diferentes países llegaban para proyectos de construcción, de agricultura, de salud, y Mateo los encontraba a todos. Se ofrecía para ayudar, para cargar cosas, para traducir palabras simples entre los voluntarios y los locales. Y mientras ayudaba, escuchaba, absorbían, memorizaba. Los voluntarios pensaban que era un niño curioso y servicial. No sabían que estaban alimentando a un genio hambriento. Su familia nunca entendió completamente qué estaba haciendo. Don Artemio veía los cuadernos llenos de palabras extrañas y solo veía tiempo perdido, esfuerzo que no ponía comida en la mesa. «Hijo, esos idiomas no te van a dar de comer», le decía, sin crueldad, solo con la tristeza de un hombre que había aprendido que el mundo no recompensaba el talento sin recursos. Sus hermanos mayores lo veían como raro, demasiado serio, demasiado diferente. En la escuela, los otros niños habían dejado de invitarlo a jugar. Mateo era el extraño, el que siempre tenía la nariz metida en un libro, el que hablaba solo en el patio usando palabras que nadie entendía. Algunos lo molestaban, le decían el loco de los idiomas, le escondían sus cuadernos, le tiraban su mochila al lodo, pero Mateo nunca respondía. Solo recogía sus cosas, se limpiaba y seguía adelante, porque había aprendido algo crucial. Las palabras de los ignorantes no pueden tocar a quien conoce la verdad de lo que lleva dentro. Los años pasaron, Mateo creció, pero su pasión no disminuyó. A los 10 años podía mantener conversaciones básicas en inglés y francés. A los 11, había agregado alemán y estaba estudiando árabe por las noches, usando videos que se cargaban píxel por píxel en la vieja computadora de la biblioteca. A los 12, había comenzado con mandarín, el idioma más difícil que había intentado, pero también el más fascinante. Su método era caótico pero efectivo. Pedazos de papel por toda su casa con vocabulario, grabaciones que escuchaba en un viejo reproductor MP3 que la señora Esperanza le había regalado, conversaciones imaginarias que sostenía consigo mismo mientras caminaba
por las montañas recogiendo leña con su padre. Nadie en San Miguel sabía realmente lo que Mateo podía hacer. Lo veían como un niño raro con una obsesión inútil. Sus maestros pensaban que era inteligente pero poco práctico. Su familia lo amaba pero no lo entendía. La señora Esperanza era la única que sospechaba la magnitud de su don, pero incluso ella no sabía hasta dónde había llegado. Mateo mantenía su habilidad en secreto, como un tesoro que sabía que otros podrían menospreciar o intentar robar. Practicaba en silencio, estudiaba en las sombras, crecía en la oscuridad, como una planta que encuentra la manera de florecer sin sol. Y entonces llegó agosto, el mes en que todo cambiaría, el mes en que el pueblo de San Miguel de los Sauces recibiría una visita que nadie esperaba, el mes en que el destino que había estado tejiendo su red cuidadosamente durante años, finalmente jaló todos los hilos al mismo tiempo, el mes en que un niño callado con zapatos rotos demostraría que el talento no necesita permiso, que la inteligencia no requiere riqueza, y que la dignidad no puede ser quitada por aquellos que solo tienen poder. Pero antes de llegar a ese momento, debemos entender al hombre que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Debemos conocer al alcalde Rodolfo Mendoza y el mundo de arrogancia que había construido ladrillo por ladrillo durante 2 décadas. Antes de continuar, dime en los comentarios si tú también conoces a un niño que sorprendió al mundo sin que nadie lo viera venir. Rodolfo Mendoza no se consideraba a sí mismo un mal hombre. De hecho, si alguien le hubiera preguntado, habría respondido con genuina indignación que él era exactamente lo que San Miguel de los Sauces necesitaba. Un líder fuerte, educado, moderno, alguien que entendía cómo funcionaba el mundo real. Había nacido en el mismo pueblo, hijo de un tendero que había hecho dinero suficiente para enviarlo a estudiar a la capital. Esos años fuera del pueblo habían sido reveladores. Descubrió que existían lugares donde las calles estaban pavimentadas, donde el agua salía limpia del grifo, donde las personas hablaban con confianza sobre temas importantes, y también descubrió que él era más inteligente que la mayoría. No brillante, pero sí lo suficientemente astuto para saber cómo usar sus ventajas. Regresó a San Miguel con un título de abogado, ambiciones enormes, y un desprecio apenas disimulado por todos los que se habían quedado atrás. Su primer período como alcalde fue fácil. Prometió progreso, habló de cambio, y la gente, desesperada por creer en algo, votó por él con esperanza. Para cuando se dieron cuenta de que las promesas eran humo, Mendoza ya había consolidado suficiente poder como para que no importara. Los siguientes 2 periodos fueron una repetición del primero en palabras bonitas, obras mínimas, y un control cada vez más férreo sobre cada aspecto de la vida municipal. 25 años en el poder, 20 de ellos pasados convenciéndose a sí mismo de que era indispensable. El desprecio de Mendoza hacia los pobres no era violento ni obvio. Era peor, era casual. Los trataba con la misma displicencia con la que uno trata a los muebles viejos, útiles, pero no dignos de verdadera atención. Cuando visitaba las comunidades rurales para eventos oficiales, sonreía para las fotos, pero nunca recordaba nombres. Hablaba de mi gente pero se iba corriendo. Apenas las cámaras dejaban de grabar. Para él, personas como don Artemio Reyes eran extras en la película de su vida, rostros sin historia, cuerpos que votaban cuando se les decía pero que de otra manera eran invisibles. Los niños eran peores. Los veía como versiones en miniatura de sus padres, destinados al fracaso, útiles solo como símbolos en sus discursos sobre el futuro de México que nunca llegaba. Cada año organizaba eventos en las escuelas, se tomaba fotos con estudiantes pobres, y luego regresaba a su oficina con aire acondicionado donde dictaba órdenes a secretarias aterrorizadas y firmaba documentos que desviaban fondos educativos hacia sus propios bolsillos. No lo veía como robo, lo veía como su derecho, su compensación por tener que lidiar con este pueblo atrasado cuando podría estar en la capital, donde realmente pertenecía. Su oficina en el Palacio Municipal era un templo a su ego. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de él junto a gobernadores, senadores, incluso un expresidente que había visitado el estado 10 años atrás, diplomas enmarcados en placas de reconocimiento, trofeos de torneos de golf, que nunca había ganado pero había comprado de todos modos. Su relación con los maestros del pueblo era particularmente tóxica. Los veía como amenazas potenciales, personas con educación suficiente para cuestionar, pero sin poder suficiente para importar. Los mantenía controlados con una mezcla de favores pequeños y amenazas veladas. A los que se alineaban con él, les daba bonos extra, materiales para sus aulas y menciones públicas. A los que cuestionaban, les hacía la vida imposible en transferencias a escuelas remotas, auditorías inventadas, chismes estratégicamente plantados. La directora de la primaria Benito Juárez, la maestra Dolores, había aprendido hace años a mantener la cabeza baja. Había visto a colegas destruidos por contradecir a Mendoza
y había decidido que la sobrevivencia era más importante que la integridad. Odiaba esa decisión cada día, pero la hacía de todos modos. Por eso cuando Mateo Reyes empezó a destacar en su escuela, ella no dijo nada. No quería llamar la atención del alcalde hacia un niño que claramente era especial, pero también claramente vulnerable. Mantuvo a Mateo en las sombras, protegiéndolo a través del silencio. No sabía que estaba solo posponiendo lo inevitable. Mendoza tenía un ritual que todos en el pueblo conocían y temían. Cada 3 meses, visitaba las escuelas para lo que llamaba inspecciones de calidad. En realidad, eran espectáculos de poder. Llegaba sin avisar, interrumpía clases, hacía preguntas trampa a los estudiantes y humillaba públicamente a cualquier niño que no supiera la respuesta. Luego regañaba a los maestros frente a sus alumnos, acusándolos de incompetencia, amenazando con recortes de presupuesto. Los niños aprendían rápidamente a tenerle miedo. Cuando el alcalde Mendoza entraba a un aula, el silencio era absoluto. Todos miraban hacia abajo rezando para no ser elegidos, porque ser elegido por Mendoza significaba convertirse en su entretenimiento del día, en el blanco de sus burlas, en el ejemplo que usaba para demostrar lo atrasado que estaba el sistema educativo rural. Tenía favoritos para humillar a los más tímidos, los que vestían peor, los que venían de las familias más pobres. En su mente retorcida, esto era motivación. Los estoy preparando para el mundo real, decía, la vida es dura, mejor que lo aprendan ahora. En realidad estaba proyectando sus propias inseguridades en niños indefensos, usando su poder para sentirse grande mientras hacía sentir pequeños a otros. Era un abusador con una corbata cara y un título oficial, ni nadie lo detenía. Sus propios empleados municipales lo temían tanto como lo despreciaban. Las secretarias sabían que un error menor podía resultar en gritos que se escuchaban por todo el edificio. Los trabajadores de mantenimiento habían aprendido a volverse invisibles cuando él estaba de mal humor. Su chofer, un hombre mayo llamado don Jacinto, había desarrollado la habilidad de adivinar el estado de ánimo de Mendoza por la forma en que cerraba la puerta del coche y ajustaba su comportamiento en consecuencia. Era un reino de miedo cortés, donde todos sonreían mientras planeaban en secreto su jubilación o transferencia a cualquier otro lugar. Pero Mendoza no era completamente estúpido. Sabía que su poder dependía de mantener las apariencias. Por eso organizaba eventos públicos constantemente en inauguraciones de obras menores, ceremonias cívicas, festivales culturales donde él era siempre el orador principal. Se aseguraba de que los periódicos locales cubrieran cada movimiento suyo. Contrataba fotógrafos para documentar sus logros. Cultivaba amistades con políticos más poderosos a nivel estatal, enviándoles regalos caros y apoyo público incondicional. Su estrategia era simple en parecer importante para personas importantes, y así mantenerse en el poder indefinidamente funcionaba hasta ahora. Había un evento en particular que Mendoza esperaba con anticipación obsesiva en las visitas de diplomáticos extranjeros. El estado de Oaxaca, buscando atraer inversión internacional, ocasionalmente organizaba tours donde llevaban a representantes de otros países a visitar comunidades rurales. Eran ejercicios de relaciones públicas transparentes, pero Mendoza los trataba como si fueran cumbres del G20. Se preparaba durante semanas, ensayaba discursos, ordenaba que pintaran las fachadas de los edificios principales, incluso mandaba que limpiaran las calles removiendo a los vendedores ambulantes más pobres para que los extranjeros no los vieran. Para él, estas visitas eran oportunidades de oro. Demostraban que San Miguel de los Sauces era importante, lo cual por extensión significaba que él era importante. Se tomaba fotos con los diplomáticos y luego las enmarcaba en su oficina como trofeos. Las mencionaba en cada discurso durante meses. Las usaba para intimidar a sus oponentes políticos. Miren, hasta los europeos me respetan. Agosto de ese año iba a ser especial. La Secretaría de Relaciones Exteriores había organizado algo sin precedentes. Una gira con representantes de 4 países simultáneamente: Estados Unidos, Francia, Alemania y China. Todos interesados supuestamente en proyectos de cooperación agrícola y cultural en zonas rurales de Oaxaca. San Miguel de los Sauces había sido seleccionado como una de las paradas. Cuando Mendoza recibió la noticia, casi se desmaya de emoción. Esto era más de lo que había soñado. 4 países, 4 embajadores o sus representantes, cámaras de televisión nacional, la oportunidad perfecta para demostrar su importancia. Inmediatamente comenzó a planear. El evento sería en el auditorio municipal, el único edificio del pueblo con aire acondicionado. Invitaría a todos los funcionarios importantes del municipio, a los maestros, a los líderes comunitarios. Daría un discurso magnífico sobre el futuro de San Miguel en un mundo globalizado. Se aseguraría de que cada segundo fuera fotografiado, grabado, documentado. Sería el clímax de su carrera política. Lo que Mendoza no sabía era que también sería el principio de su caída, y que el instrumento de esa caída sería un niño descalzo al que él nunca había notado, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. El destino tiene un sentido del humor cruel. A veces,
La justicia llega de los lugares menos esperados, y a veces, los que construyen imperios sobre la humillación de otros, descubren que esos imperios tienen cimientos de papel. El 15 de agosto amaneció con un cielo tan azul que dolía mirarlo. San Miguel de los Hoces despertó temprano, vibrando con una energía nerviosa que el pueblo no había sentido en años. Los diplomáticos llegarían al mediodía. El alcalde Mendoza había pasado la noche anterior en su oficina, repasando su discurso por 20ª vez, ajustando cada palabra, cada pausa, imaginando los aplausos. Había ordenado que las calles principales fueran lavadas, que colocaran banderas de México y de los 4 países visitantes por toda la plaza, que el auditorio municipal fuera limpiado hasta que brillara. Incluso había contratado a un grupo de mariachis de un pueblo vecino para tocar durante la recepción. Nada podía salir mal. Tenía el control total Ann, o eso creía. La maestra Dolores de la primaria Benito Juárez había recibido la orden 3 días antes. Ann seleccionara a 5 estudiantes para asistir al evento. Serían la representación de la juventud de San Miguel, como Mendoza lo había descrito en su memo oficial. Dolores sabía exactamente qué significaba eso. Han 5 niños obedientes, bien penados, que se sentarían en silencio y aplaudirían cuando se les indicara. Escogió cuidadosamente en 3 niñas de familias de clase media del pueblo, un niño cuyo padre era regidor, y uno más cuyo único mérito era ser extremadamente callado, seguro, predecible, perfecto. Pero el día del evento, uno de los niños amaneció con fiebre alta. La madre llamó a la escuela disculpándose profusamente. Dolores entró en pánico. Eran las 10 de la mañana. El evento comenzaba a las 12. Necesitaba encontrar un reemplazo. Recorrió mentalmente la lista de sus estudiantes. ¿Quién estaría disponible? ¿Quién tendría ropa presentable? ¿Quién no haría algo embarazoso frente a los diplomáticos? Su mente aterrizó en Mateo Reyes casi por accidente. Era responsable, silencioso, inteligente. Siempre hacía lo que se le pedía, y aunque su ropa era vieja, su madre la mantenía limpia. ¿Sería suficiente? Solo tenía que sentarse ahí. Nada más. Cuando llamó a la casa de los Reyes, fue doña Lucía quien contestó. Al principio, dudó. Sabía que su hijo era diferente, que su don para los idiomas era algo que debía mantenerse escondido en un pueblo donde lo diferente era peligroso. Pero también sabía que rechazar una invitación directa del alcalde podría traer problemas a su familia. Y había algo más, algo que no podía explicar, en una sensación en su pecho que le decía que Mateo necesitaba estar ahí, que esto era importante, que el universo estaba moviendo piezas en un tablero que ella no podía ver completamente. «Va para allá», dijo finalmente. Cuando colgó el teléfono, se quedó mirando por la ventana de su cocina, hacia las montañas, y susurró una oración a la Virgen de Guadalupe. No sabía exactamente por qué, pero sentía que su hijo iba a necesitar protección ese día. Mateo llegó al auditorio municipal a las 11:30, vestido con su único pantalón sin agujeros y una camisa blanca que le quedaba ligeramente grande, herencia de su hermano Mayo R. La maestra Dolores lo recibió en la entrada. Le dio instrucciones rápidas. Siéntate con los otros estudiantes en la tercera fila. No hables a menos que te hablen. Aplaude cuando los demás aplaudan. Y por favor, no llames la atención. Mateo asintió. Ann entendía. Ann siempre había sido invisible. Hoy no sería diferente. O eso pensaba. El auditorio se fue llenando lentamente. 150 sillas dispuestas en filas perfectas. Funcionarios municipales con sus mejores trajes. Maestros sudando nerviosamente a pesar del aire acondicionado. Periodistas de medios estatales probando sus cámaras. Y en la primera fila, 5 asientos especiales reservados para los invitados de honor. A las 12:15. Llegaron los diplomáticos. La embajadora de Estados Unidos, una mujer de 50 años con cabello rubio corto y un traje azul marino impecable, que hablaba un español formal pero correcto. El representante de Francia, un hombre de anteojos de marco grueso que parecía más interesado en su teléfono que en el evento. El diplomático alemán, alto y serio, con un rostro que parecía no haber sonreído en décadas. Y el funcionario de la embajada china, joven y callado, con un cuaderno donde tomaba notas constantemente. Mendoza los recibió como si fueran la realeza. Apretones de mano exageradamente efusivos. Sonrisas tan amplias que casi se salían de su cara. Fotos. Muchas fotos. Los guió al auditorio, donde todos se pusieron de pie y aplaudieron. Los diplomáticos se sentaron en sus lugares de honor. Mendoza subió al escenario, ajustándose la corbata, saboreando el momento. Su discurso comenzó exactamente como lo había planeado. Palabras grandilocuentes sobre el futuro brillante de San Miguel de los Hoces, sobre la importancia de la cooperación internacional, sobre los puentes entre culturas. Hablaba y hablaba, perdido en su propia importancia, mientras la audiencia escuchaba con cortesía fingida, y los diplomáticos revisaban discretamente sus relojes. 20 minutos de discurso. 30. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a su conclusión. Y ahora,
dijo con su sonrisa más amplia. Quisiera invitar a nuestros distinguidos visitantes a conocer a la juventud de San Miguel, los estudiantes que representan el futuro de México. Los 5 niños de la tercera fila se pusieron de pie, automáticamente, como les habían indicado. Mateo entre ellos con las manos sudorosas y el corazón latiendo más rápido de lo normal. No sabía por qué estaba nervioso. Solo tenía que pararse ahí. Nada más los diplomáticos se levantaron de sus asientos y caminaron hacia los niños. La embajadora estadounidense sonrió con calidez genuina. Estreché la mano de cada estudiante, preguntándoles sus nombres y grados escolares. Los otros diplomáticos hicieron lo mismo, siguiendo el protocolo. Y entonces el representante francés, tratando de ser amable, le preguntó algo a Mateo en español. «¿Y tú, joven, qué quieres estudiar cuando seas mayor?» Era una pregunta simple e inocente, pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, algo cambió en la atmósfera de la sala. Mateo levantó la mirada directamente a los ojos del diplomático, y por un segundo minúsculo, olvidó dónde estaba. Olvidó que se suponía que debía ser invisible. «Me gustaría estudiar lingüística», respondió. «Los idiomas son como ventanas a diferentes formas de ver el mundo. Cada lengua lleva dentro una manera única de pensar, de sentir, de existir. He estado estudiando algunos idiomas por mi cuenta y es fascinante ver los patrones, las similitudes, las diferencias fundamentales en cómo estructuramos el pensamiento a través de las palabras. Por ejemplo, el mandarín tiene una relación completamente diferente con el tiempo verbal comparado con las lenguas romances, y eso refleja una filosofía temporal distinta. Me encantaría poder algún día entender no solo cómo hablar diferentes idiomas, sino cómo piensan las personas que los hablan nativamente». El silencio que siguió fue absoluto. El diplomático francés parpadeó, sorprendido por la profundidad de la respuesta de un niño de 12 años, vestido con ropa remendada. La embajadora estadounidense se inclinó ligeramente hacia adelante, interesada, pero fue Mendoza quien rompió el momento. El alcalde había estado observando desde el escenario, y algo en la forma en que Mateo había hablado, con esa confianza callada, con esas palabras tan grandes, lo irritó profundamente. Era como si el niño estuviera tratando de llamar la atención, de robar su momento. ¿Quién era este muchacho? Ni siquiera lo reconocía, probablemente otro niño pobre fingiendo ser inteligente. Decidió que era hora de poner las cosas en perspectiva. Con pasos pesados, bajó del escenario y caminó hacia el grupo. Su presencia física era intimidante, calculadamente así. Se paró junto a Mateo, tan cerca que el niño tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Idiomas, dijo Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué interesante. Y dime, muchacho, ¿cuántos idiomas hablas realmente?» Era una pregunta trampa. Mendoza esperaba que el niño dijera ninguno o tartamudeara algo sobre estudiar inglés en la escuela. Esperaba poder usar ese momento para hacer un chiste, para demostrar frente a los extranjeros que los niños rurales mexicanos eran soñadores, sin recursos, simpáticos, pero limitados. Era su especialidad en humillación disfrazada de humor paternal. Mateo miró al alcalde, luego miró al suelo, y en ese momento tomó una decisión. Toda su vida había sido invisible. Toda su vida había mantenido su don escondido, protegido, secreto, porque sabía que el mundo no era amable con los que eran diferentes. Pero algo dentro de él, tal vez el cansancio de años de silencio, tal vez la rabia acumulada de toda una existencia siendo subestimado, tal vez simplemente el instinto de supervivencia de alguien que finalmente ve una oportunidad de escapar, le dijo que este era el momento. Si iba a ser humillado de todos modos, al menos sería en sus propios términos. Levantó la cabeza, miró directamente a los ojos del alcalde, y respondió con una voz que no temblaba. 7, señor alcalde. Hablo 7 idiomas. El mundo se detuvo, y entonces Mendoza rió. Fue una risa alta, cruel, incrédula. Una risa que llenó todo el auditorio. 7 idiomas. «¿Oíste?», gritó, volteándose hacia la audiencia buscando cómplices para su burla. «Este niño dice que habla 7 idiomas, y yo que pensaba que aquí apenas podíamos enseñarles español correctamente». Algunas personas en la audiencia rieron nerviosamente. Otras miraron hacia otro lado, incómodas. Los diplomáticos intercambiaron miradas confusas, y Mateo se quedó parado, con los puños apretados, esperando el momento que estaba a punto de cambiar todo. El alcalde Mendoza seguía riendo cuando sacó el documento de su saco. Era un comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos. 3 páginas en inglés, sobre los términos de un proyecto de cooperación agrícola. Uno de los asistentes se lo había dado esa mañana, y Mendoza lo había guardado sin leerlo porque, honestamente, su inglés era mediocre en el mejor de los casos. Pero ahora vio la oportunidad perfecta para su golpe final. Con un gesto teatral, desplegó el documento frente a la cara de Mateo. «A ver, niño genio», dijo,
su voz goteando sarcasmo. Si hablas tantos idiomas seguramente puedes leer esto, ¿no? Vamos, tradúcenoslo. Impresiona a nuestros invitados extranjeros con tu gran educación. La embajadora estadounidense se puso rígida en su asiento. Esto había dejado de ser incómodo y se había vuelto cruel. El diplomático alemán frunció el ceño. Incluso el representante francés, que había estado distraído con su teléfono, levantó la mirada con desaprobación. La maestra Dolores, en la cuarta fila, sintió que su estómago se retorcía. Había puesto a Mateo en esta situación. Había enviado a un cordero al matadero. Quiso levantarse e intervenir, detener esto, pero sus piernas no se movieron. El miedo la mantuvo clavada en su silla. Mateo tomó el documento con manos que apenas temblaban. Lo miró durante 3 segundos, y luego comenzó a hablar. Lo que salió de su boca no era el inglés quebrado de las clases escolares. No era el acento pesado de alguien que ha aprendido de libros viejos. Era un inglés perfecto, fluido, natural, con un acento que sonaba como si hubiera crecido en Boston o Filadelfia. Las palabras fluían con la facilidad de un río que finalmente rompe una presa. Mateo leyó el primer párrafo completo del documento, traduciendo no solo las palabras, sino captando el tono formal, los matices legales, la estructura precisa del lenguaje diplomático. La embajadora estadounidense se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos muy abiertos. Su boca se abrió ligeramente ese acento. Esa pronunciación era imposible. El alcalde Mendoza dejó de sonreír. La sala entera había caído en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mateo terminó el primer párrafo. Anne respiró y sin dar tiempo a que nadie reaccionara, cambió de idioma a francés. Su voz adoptó la melodía única del francés, esa musicalidad que hace que el idioma suene como una canción. Tradujo el mismo párrafo, pero esta vez con las equivalencias francesas, capturando no solo el significado sino también el estilo. El representante francés dejó caer su teléfono. Se quitó los lentes y los limpió como si estuviera seguro de que estaba viendo mal. Luego se los volvió a poner y miró a Mateo con una expresión que era mezcla de asombro y incredulidad absoluta. Esto no era posible. Un niño de un pueblo rural perdido en las montañas de Oaxaca no podía hablar francés con ese nivel de competencia. Pero lo estaba haciendo. Mateo no se detuvo en alemán. Su voz se volvió más dura, más precisa, adoptando la estructura lógica y directa del alemán. El diplomático alemán, que no había mostrado emoción desde que llegó, se puso de pie abruptamente. Dio 2 pasos hacia Mateo, mirándolo con una intensidad que habría sido intimidante si no estuviera tan claramente asombrado. Das ist unmöglich, murmuró en alemán. Das kann nicht sein, impossible esto no puede ser. Pero Mateo continuó en árabe. El cambio fue dramático. Su voz adoptó las inflexiones guturales del árabe, navegando las consonantes faríngeas con una facilidad que tomaba años desarrollar. No había nadie en la sala que hablara árabe para verificar su precisión, pero la forma en que las palabras fluían, la confianza con la que las pronunciaba, era indiscutible. Estaba hablando un idioma que la mayoría de los presentes nunca había escuchado en persona, un idioma que requería reconfigurar completamente la anatomía de la boca. Y lo estaba haciendo como si respiraran portugués. Cambió al portugués brasileño. Con su ritmo suave y abierto, las palabras se derramaban como miel tibia, capturando la calidez del idioma, la forma en que las vocales se alargan, como las consonantes se suavizan. Alguien en la audiencia dejó escapar un grito ahogado. Una profesora en la quinta fila empezó a llorar sin saber por qué. En italiano las palabras bailaron con ese dramatismo operático que caracteriza al italiano. Las manos de Mateo comenzaron a moverse mientras hablaba, adoptando inconscientemente los gestos que acompañan al idioma. Su voz subió y bajó como una ola, capturando la pasión inherente en cada sílaba italiana. Y finalmente, mandarín. Este fue el momento más impactante. El mandarín es posiblemente el idioma más difícil para un hablante nativo de español. Los tonos, las inflexiones sutiles que cambian completamente el significado de una palabra, la estructura gramatical radicalmente diferente. Pero Mateo navegó todo eso con una precisión que dejó a todos sin aliento. El funcionario chino, que había estado tomando nota silenciosamente todo el evento, dejó caer su pluma. Se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que nadie notó. Caminó hacia Mateo con pasos rápidos y le habló directamente en mandarín, haciendo una pregunta compleja. Mateo respondió sin pausar. Otro intercambio. El diplomático chino hizo una pregunta más difícil y usando modismos, estructuras complejas. Mateo respondió con fluidez, incluso sonriendo ligeramente mientras lo hacía. El diplomático se llevó una mano a la boca, moviendo la cabeza de lado a lado en total incredulidad. Cuando Mateo terminó, el silencio en el auditorio era tan denso que se podía tocar. 150 personas contenían la respiración. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mateo sostuvo el documento hacia el alcalde Mendoza,
extendiéndoselo con un gesto simple. «Aquí está su documento, señor alcalde», dijo en español, su voz calmada, sin triunfo, sin arrogancia, solo con una dignidad tranquila que era más devastadora que cualquier grito. Mendoza no lo tomó. No podía. Su mano estaba paralizada en el aire. Su cara había pasado de roja por la risa a blanca como la cal. Sus ojos estaban muy abiertos. Su boca abierta, pero sin palabras. Por primera vez en 25 años de carrera política, Rodolfo Mendoza no tenía absolutamente nada que decir. Y entonces, la sala explotó. No fue un aplauso coordinado. Fue caótico, orgánico, inevitable. Alguien en la parte de atrás comenzó a aplaudir lentamente al principio, luego más rápido. Otro se unió, luego otro. En 5 segundos todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo con una fuerza que hacía temblar las paredes. Profesores lloraban abiertamente, funcionarios municipales aplaudían con expresiones de shock y respeto. Los periodistas habían abandonado cualquier pretensión de objetividad y aplaudían con todos los demás. Los diplomáticos extranjeros se pusieron de pie. La embajadora estadounidense fue la primera, aplaudiendo con una sonrisa enorme, moviendo la cabeza con asombro. El representante francés aplaudió con tanto entusiasmo que sus lentes casi se caen. El alemán, ese hombre serio que no había sonreído en todo el día, tenía lágrimas en los ojos. El funcionario chino aplaudió y luego se inclinó hacia Mateo en una reverencia de profundo respeto. La maestra Dolores lloraba en su asiento, aplaudiendo tan fuerte que sus manos le dolían. La señora Esperanza, la bibliotecaria que había logrado colarse al evento, estaba de pie en la última fila, aplaudiendo y sollozando al mismo tiempo, orgullosa de este niño que había ayudado en secreto durante años. Don Artemio y doña Lucía no estaban en el auditorio, no habían sido invitados. Pero más tarde, cuando se enteraran de lo que había pasado, llorarían juntos en su cocina, abrazándose, sin palabras para lo que sentían orgullo, asombro y miedo por lo que significaría esto para su hijo. Pero sobre todo, una profunda y abrumadora gratitud hacia un universo que finalmente, había dejado que su niño fuera visto. El aplauso continuó durante 2 minutos completos. Un aplauso que era más que admiración, era una liberación colectiva. Todos en esa sala habían sido testigos de algo que nunca habían visto y probablemente nunca volverían a ver. El momento en que un niño pobre, subestimado, invisible, había demostrado que el talento no tiene nada que ver con el dinero o el estatus, que la inteligencia no necesita permiso, que la grandeza puede florecer en los lugares más inesperados, que las personas a las que el mundo ignora a veces son las que tienen más que ofrecer. Y en medio de todo ese ruido, de toda esa celebración, Mateo permaneció de pie en el mismo lugar, con los brazos a los costados, mirando al suelo, procesando lo que acababa de pasar. No se sentía triunfante, se sentía expuesto, vulnerable, como si hubiera abierto una parte de sí mismo que nunca podría volver a cerrar. Su secreto ya no era suyo. Su don ahora pertenecía al mundo, y no sabía si eso era una bendición o una maldición. Pero cuando levantó la mirada y vio las caras de las personas a su alrededor, cuando vio al diplomático chino sonriéndole con calidez genuina, cuando vio a la embajadora estadounidense diciéndole algo que no podía escuchar por el ruido, pero que claramente era palabras de ánimo, cuando vio incluso a algunos de sus compañeros estudiantes mirándolo, no con envidia sino con asombro orgulloso, algo dentro de él se relajó. Tal vez estaría bien, tal vez el mundo podía ser amable, tal vez había hecho lo correcto. Y entonces miró al alcalde Mendoza, y lo que vio lo congeló. Rodolfo Mendoza estaba de pie en el centro del escenario, pero ya no era el centro de atención, por primera vez en 25 años. Era invisible e irrelevante. En las cámaras que habían venido a documentar su gran momento estaban todas apuntando hacia Mateo. En los diplomáticos que había cortejado tan cuidadosamente habían olvidado completamente su existencia, y rodeaban al niño, hablándole en diferentes idiomas, haciéndole preguntas, claramente fascinados. Los periodistas se empujaban para acercarse más, gritando preguntas sobre quién era este niño extraordinario, cómo había aprendido todo esto, qué pensaba hacer con su talento. El evento que debía ser su corona de gloria se había convertido en el escenario de su humillación más completa. Y lo peor, lo absolutamente insoportable, era que no había nadie a quien culpar, excepto a sí mismo. Él había sacado al niño al centro. Él había exigido que demostrara sus habilidades. Él había creado este momento, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Sus piernas temblaban. Sintió náuseas subiendo por su garganta. Quería salir corriendo del auditorio, esconderse en su oficina, borrar la última hora de la existencia, pero no podía moverse. Estaba paralizado por el shock y por algo más profundo, la horrible realización de que su mundo había cambiado para siempre, y él no tenía ningún control sobre eso. La embajadora estadounidense fue la primera en acercarse a él en su sonrisa profesional,
había sido reemplazada por algo más frío, más evaluador. Señor alcalde, dijo en español, aunque ambos sabían que ella sabía que él entendía inglés. Este niño es extraordinario. Es un tesoro nacional, anginio genuino. Me gustaría saber qué programas educativos especiales tiene el municipio para estudiantes como él, claramente. Debe estar recibiendo apoyo significativo para desarrollar este talento. Era una pregunta trampa disfrazada de comentario. Mendoza lo sabía, porque la respuesta verdadera era y ninguno. San Miguel de los Sauces no tenía programas especiales para nadie. La educación aquí era básica, subfinanciada, ignorada. Y él, como alcalde, era directamente responsable de eso. Durante años había desviado fondos educativos hacia sus propios proyectos. Había ignorado las peticiones de los maestros por mejores materiales. Había tratado a los niños del pueblo como estadísticas sin importancia. Nosotros tenemos varios programas, mintió, su voz sonando débil incluso a sus propios oídos. Fomentamos el talento en todas sus formas. Este niño es un ejemplo de nuestro compromiso con la excelencia educativa. La embajadora lo miró directamente a los ojos. Y en esa mirada, Mendoza vio que ella sabía exactamente que estaba mintiendo. Qué interesante, dijo con un tono que dejaba claro que no creía una palabra. Me encantaría tener una reunión más detallada sobre estos programas. Quizás podríamos coordinar algo con la Secretaría de Educación. Era una amenaza cortés. Estaba diciendo, voy a verificar cada palabra que acabas de decir, y cuando descubra que es mentira, habrá consecuencias. El representante francés se acercó después. No se molestó con cortesías. Monsieur la maire, comenzó en francés, forzando a Mendoza a admitir que no entendía al tener que pedirle que repitiera en español. Ese niño habla mi idioma mejor que algunos franceses nativos. ¿Dónde estudió? ¿Quién fue su maestro? Necesito saberlo porque quiero recomendar un programa de intercambio cultural. Francia estaría muy interesada en apoyar a un talento como este. Mendoza abrió la boca, pero no salieron palabras. No tenía respuestas. No sabía nada sobre Mateo. No sabía cómo había aprendido. No sabía quién lo había enseñado. No sabía nada, porque nunca había prestado atención. Porque para él, niños como Mateo eran invisibles. El diplomático alemán fue más directo. En su español rígido pero correcto simplemente declaró: voy a reportar esto a mi gobierno. Un niño con este nivel de habilidad debería estar en programas para jóvenes genios. Deberían estar dándole recursos, mentores, oportunidades, porque está en un pueblo sin ninguna de estas cosas. Esto es un desperdicio de potencial humano. No era una pregunta, era una acusación. El funcionario chino habló en inglés, obligando a uno de los asistentes de Mendoza a traducir. Este niño, dijo, habla mandarín con un nivel que tomaría años de estudio intensivo alcanzar. El hecho de que lo haya hecho solo, sin recursos, es milagroso, pero también es una tragedia. Imaginen lo que podría lograr con apoyo adecuado. El gobierno de China estaría interesado en ofrecer una beca completa para que estudie en Beijing. Voy a contactar a nuestras oficinas educativas inmediatamente. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de Mendoza. Los diplomáticos no estaban elogiando al pueblo o a su administración. Estaban implícitamente criticando el hecho de que un talento tan extraordinario había sido ignorado, abandonado, dejado a sobrevivir por su cuenta. Los periodistas captaron esto inmediatamente. Las preguntas comenzaron a volar. Pero ya no estaban dirigidas a Mateo, no estaban dirigidas a Mendoza. Señor alcalde, ¿por qué no sabía usted sobre este estudiante extraordinario? ¿Cuánto del presupuesto municipal se destina a educación? ¿Cuántos otros niños talentosos podrían estar siendo ignorados en este momento? ¿Qué va a hacer para asegurarse de que estudiantes como Mateo reciban el apoyo que merecen? Mendoza tartamudeó respuestas vagas, contradictorias. Prometió comités de evaluación, habló de planes futuros. Mencionó la falta de recursos federales. Intentó desviar la culpa hacia el Estado, hacia el sistema, hacia cualquiera menos él mismo, pero cada palabra que decía lo hundía más profundo. Su arrogancia había sido reemplazada por pánico. Su máscara de control se había resquebrajado completamente. Y todos, en la sala, podían verlo. La maestra Dolores, viendo la oportunidad, finalmente encontró su voz. Se puso de pie y habló con una claridad que la sorprendió a ella misma. Señor alcalde, con todo respeto, Mateo no ha recibido ningún apoyo especial. Aprendió todo esto por su cuenta, usando la vieja computadora de la biblioteca municipal que funciona 3 días a la semana. Su familia es pobre. No tiene ni siquiera internet en casa. Este niño ha logrado todo esto a pesar del sistema. No gracias a él. El silencio que siguió fue devastador. Era una acusación directa, pública, innegable, y ni Mendoza no tenía respuesta. Otros maestros se pusieron de pie, envalentonados por Dolores. Empezaron a hablar sobre las condiciones de las escuelas, sobre la falta de materiales, sobre los años de peticiones ignoradas, sobre cómo habían tenido que comprar útiles con su propio dinero, sobre estudiantes brillantes que habían abandonado la escuela porque sus familias no podían pagar uniformes.
Era como si una presa se hubiera roto. Todo el resentimiento acumulado durante años de la administración autoritaria de Mendoza salió a la superficie de repente, y él no podía detenerlo. No frente a las cámaras, no frente a los diplomáticos extranjeros, no frente a todo el pueblo reunido. Su poder, que había parecido tan absoluto esa mañana, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Uno de los regidores municipales, un hombre que había sido leal a Mendoza durante años porque no tenía opción, vio la oportunidad y la tomó. Se puso de pie y sugirió que se formara una comisión especial para revisar todos los programas educativos del municipio. Otros funcionarios, oliendo sangre en el agua, rápidamente se sumaron. De repente todos querían distanciarse del alcalde. Todos querían estar del lado correcto de la historia. Mendoza intentó retomar el control, levantó las manos pidiendo silencio, pero su voz, que normalmente retumbaba con autoridad, salió débil y quebrada. Por favor, vamos a mantener el orden. Esto no es el momento ni el lugar para estas discusiones. ¿Hay canales apropiados como los canales que hemos usado durante años y que usted ha ignorado? Lo interrumpió otro maestro. La audiencia murmuró en acuerdo. Mendoza estaba perdiendo el control completamente. La embajadora estadounidense observaba todo esto con fascinación clínica. Sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. El diplomático francés hacía lo mismo. Esto ya no era solo sobre un niño extraordinario. Esto se había convertido en una historia sobre corrupción, negligencia y el fracaso sistemático de un gobierno local. Era exactamente el tipo de historia que los medios internacionales adoraban. Y todos sabían que para mañana esto estaría en las noticias de varios países. El evento, que debía terminar con Mendoza dando un discurso de cierre triunfal, en cambio terminó con él escapando del auditorio a través de una puerta lateral. Mientras los diplomáticos rodeaban a Mateo, los periodistas perseguían declaraciones, y los maestros organizaban una reunión improvisada sobre reforma educativa. Mendoza se encerró en su oficina. Se sentó en su silla de cuero, la que había comprado con fondos municipales desviados, rodeado de todas sus fotos con políticos importantes, todos sus diplomas enmarcados, todos los símbolos de poder que había acumulado cuidadosamente. Y por primera vez en décadas lloró, no de tristeza, de rabia, de humillación, de miedo por lo que vendría después, porque sabía, con una certeza absoluta, que su carrera política había terminado. Un niño descalzo con palabras en 7 idiomas, había hecho lo que ningún oponente político había logrado en 25 años, había destruido el imperio de Rodolfo Mendoza, sin levantar un solo dedo, solo abriendo la boca y dejando que la verdad saliera. Afuera, en el auditorio, Mateo finalmente logró escapar de la multitud. Encontró un rincón tranquilo y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, procesando todo. Su madre llegó corriendo 30 minutos después, alertada por vecinos que habían escuchado rumores de lo que había pasado. Encontró a su hijo en ese rincón, y sin decir palabra, se arrodilló junto a él y lo abrazó. Mateo se permitió llorar entonces. Lágrimas de alivio, de agotamiento, de miedo por lo que significaría toda esta tensión. Doña Lucía lo meció suavemente, como cuando era bebé, y le susurró al oído: «Estoy tan orgullosa de ti, mi Juan, tan orgullosa. Tu abuela está viéndonos desde el cielo y también está orgullosa. Hiciste algo importante hoy, algo que nadie puede quitarte». Y mientras madre e hijo se abrazaban en ese rincón, el sol comenzó a ponerse sobre San Miguel de los Sauces. Era el amanecer de una nueva era para el pueblo, y el ocaso definitivo para el hombre que lo había gobernado como su feudo personal. La historia de Mateo Reyes no terminó ese día de agosto. De hecho, apenas comenzó. En las semanas que siguieron, su vida cambió de formas que nunca habría imaginado. La embajada estadounidense cumplió su promesa y le ofreció una beca completa para un programa de verano en lingüística aplicada. China envió una delegación especial para evaluarlo y extendió una invitación para estudiar mandarín avanzado en Beijing. Francia y Alemania también presentaron ofertas de apoyo educativo. El gobierno estatal, avergonzado por la atención internacional, de repente descubrió fondos especiales para programas de estudiantes excepcionales y nombró a Mateo como el primer beneficiario. La señora Esperanza recibió financiamiento para renovar completamente la biblioteca municipal y comprar 20 computadoras nuevas con internet de alta velocidad. La escuela primaria Benito Juárez recibió más recursos en un mes que en los últimos 10 años combinados. Y el alcalde Rodolfo Mendoza renunció a su cargo 2 meses después del incidente, citando razones personales. Nadie le creyó. Todos sabían la verdad. Se había ido no porque quisiera, sino porque su credibilidad estaba destruida más allá de cualquier reparación posible. Su sucesor fue una mujer joven, maestra de profesión, quien inmediatamente implementó reformas educativas radicales. Pero más importante que todos estos cambios externos fue lo que sucedió internamente en el pueblo. Los niños de San Miguel de los Sauces empezaron a soñar más grande. Vieron en Mateo la prueba viviente de que sus circunstancias no determinaban su destino,
que el talento podía florecer en cualquier lugar, que ser pobre no significaba ser menos capaz. Las familias empezaron a valorar la educación de maneras que no lo habían hecho antes. Los maestros enseñaban con renovada pasión, sabiendo que cualquiera de sus estudiantes podría ser el próximo Mateo, y lo más importante, la cultura de miedo y sumisión que Mendoza había cultivado durante décadas empezó a desmoronarse. La gente comenzó a hablar, a cuestionar a exigir, a recordar que tenían derechos, que merecían respeto, que sus voces importaban. La historia de Mateo se convirtió en leyenda local, pero no del tipo de leyendas exageradas que distorsionan la verdad, sino del tipo de historias que se cuentan con precisión, con orgullo, como recordatorio de lo que es posible cuando alguien se atreve a ser visto, cuando alguien se niega a permanecer invisible, cuando el talento encuentra finalmente su momento de brillar. Años después, cuando Mateo ya no era un niño sino un joven estudiante universitario con ofertas de programas de posgrado en 3 continentes, regresó a San Miguel de los Sauces, caminó por las mismas calles de tierra donde había crecido, visitó la biblioteca donde había pasado tantas tardes, se sentó en la misma aula de la primaria Benito Juárez, donde había soñado con mundos más allá de las montañas. Y cuando los niños del pueblo lo rodearon, pidiéndole que les contara su historia, él no les habló de idiomas o de embajadores o de momentos de gloria, les habló de algo más fundamental. La cosa más importante que aprendí, les dijo, no fue gramática o vocabulario, fue esto: nunca dejen que alguien más defina lo que ustedes pueden ser. No importa cuánto poder tenga esa persona. No importa cuán fuerte sea su voz, no importa cuántas veces les digan que son menos de lo que son. La verdad de quién eres no depende de la opinión de nadie más. Tu valor no está determinado por tu código postal o por el balance de tu cuenta bancaria. Está determinado por lo que llevas aquí dentro, señaló su pecho, y por lo que estás dispuesto a hacer con eso. Los niños escuchaban con ojos brillantes, y Mateo vio en sus caras el mismo hambre que él había sentido años atrás. La misma necesidad de algo más ante esa. La misma certeza secreta de que eran capaces de cosas extraordinarias si solo el mundo les diera la oportunidad de demostrarlo. Ustedes no necesitan ser genios, continuó. No necesitan hablar 7 idiomas. Solo necesitan tener el coraje de no esconderse, de no dejar que el miedo a ser juzgados los mantenga pequeños, porque el mundo está lleno de personas que intentarán hacerlos sentir insignificantes, que reirán de sus sueños, que les dirán que conozcan su lugar. Y cuando encuentren a esas personas, recuerden esto: su desprecio no es un reflejo de ustedes, es un reflejo de ellos, de su propio miedo, de su propia pequeñez. No dejen que la limitación de visión de otros se convierta en su techo. Y mientras hablaba, Mateo se dio cuenta de algo. Ese día de agosto, cuando había hablado en 7 idiomas frente a un auditorio lleno de gente, había pensado que estaba solo demostrando una habilidad, solo mostrando que podía hacer algo que otros no esperaban. Pero ahora entendía que había hecho algo mucho más importante. Había abierto una puerta. Había mostrado un camino, había plantado una semilla de posibilidad en un lugar donde las posibilidades se habían sentido limitadas durante demasiado tiempo. No había cambiado solo su propia vida, había cambiado la vida de todo un pueblo, había alterado el futuro de cientos de niños que ahora sabían que ellos también podían soñar más grande. Y eso, se dio cuenta, era un idioma más poderoso que cualquiera de los 7 que hablaba, el lenguaje de la esperanza, el idioma de la dignidad, la gramática de la posibilidad, las palabras que dicen, eres suficiente, eres capaz, eres importante. Incluso cuando el mundo te dice lo contrario, especialmente cuando el mundo te dice lo contrario, porque a veces, la cosa más revolucionaria que puedes hacer es simplemente negarte a ser invisible, a insistir en ser visto, a reclamar tu espacio en un mundo que preferiría que permanecieras callado. Y cuando haces eso, cuando encuentras el coraje de mostrar tu verdad, descubres que no estabas solo. Después de todo, que hay otros, esperando ver a alguien dar el primer paso, esperando la señal de que es seguro ser extraordinario. La historia del niño que habló 7 idiomas y silenció a 4 países no es solo una historia sobre talento lingüístico, es una historia sobre dignidad humana, sobre resistencia tranquila, sobre cómo la verdadera fuerza no grita ni intimida, sino que simplemente existe, plenamente, sin disculpas. Es una historia sobre cómo los imperios construidos sobre humillación siempre, eventualmente, y cómo los construidos sobre respeto perduran. Si esta historia te tocó, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios si tú también has visto a alguien subestimado demostrar un talento que cambió todo.